Con un tema que a muchos nos preocupa, el tema de las enfermedades renales crónicas, o sea, que tiene que ver con el riñón. Siempre se han dicho que los factores detonantes pueden ser, por ejemplo, el arrastre de la hipertensión, la diabetes y otras causas, como por ejemplo una situación hereditaria. Pero hay un estudio de la Universidad de Panamá que dice que pueden existir otros factores externos que pueden afectar o pueden detonar estas situaciones de enfermedades renales crónicas. Tenemos a la doctora Hildaura Patiño de la Universidad de Panamá. ¿Qué encontraron ustedes o qué les preocupa a ustedes de lo que encontraron en esa investigación? Buenos días. Para efectos de un equipo interinstitucional que se ha conformado en Panamá con 5 ministerios, encabezado por el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social como otra de las instituciones importantes y 8 más que están vinculadas, 4 de las universidades públicas de Panamá y también con el financiamiento de la CENACIT en Panamá y el Organismo Internacional de Energía Atómica a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y por Cooperación Internacional. Tenemos un equipo de más de 80 colaboradores, no solamente de Panamá, sino también de las diversas regiones, principalmente de COCLE, en el cual se está estudiando una variante de este problema de enfermedad renal crónica que se llama enfermedad renal crónica no tradicional. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el paciente que hace enfermedad renal crónica o que llega a esa condición es porque se le ha generado o algún problema genético, como señalabas, bien hereditario, tiene alguna complicación debido a otra patología que es crónica, como el caso de la diabetes, la hipertensión, y esta no tradicional es porque ninguna de estas causas son las que están identificadas. Hasta ahora, en Centroamérica, en Sri Lanka, en India, son países que están mostrando alta incidencia de este problema. Se ha visto que está relacionado con un grupo de edad de personas diferente a la que ocurre con la tradicional. La tradicional se ve más en individuos de mayores de 60 años. Y el envejecimiento también es parte de esa causa. Acá no, acá son jóvenes, 20, 30, 40 años. Tiende a ser más en varones. Muy probablemente en Centroamérica se ha asociado mucho al sector agrícola, a varones del sector agrícola. Y también se ha visto vinculado mucho al tema de la deshidratación, la exposición a altas temperaturas y trabajos extenuantes. Amén de otras consideraciones vinculadas a compuestos químicos, tipo plaguicidas, metales pesados, algunos factores biológicos como la leptospirosis, el hantavirus y también de alguna manera con el tema de algunas situaciones vinculadas a otras causalidades que todavía no se han descubierto. Usted me dice, doctora, que son factores externos en su mayoría, lo que acaba de mencionar. Sí, factores ambientales, ocupacionales o ambos. Ya es muy complejo el escenario. Estamos en Panamá haciendo esta investigación. Ahorita tenemos 7 hospitales que tienen salas de hemodiálisis. Estamos encontrando que ese grupo de personas que tienen esa patología no tradicional está prácticamente concentrada en la región de COCLE. De hecho, es la región que más alta incidencia tiene, si la ve por mortalidad, si la ve por morbilidad, si la ve por los censos de salud que se han hecho en el país. Siempre marca mucho la provincia de COCLE. Y hoy los datos que estamos recogiendo vuelven a señalar la realidad del problema en esa región. Entonces, hay un equipo interinstitucional que está investigando esos otros factores ambientales, no solamente la parte clínica médica, sino qué está pasando con el agua, con el suelo, con los alimentos, con el aire, porque si hay factores ambientales tenemos que hacer una búsqueda muy amplia justamente para evidenciar cuál puede ser el factor, cuál puede ser los factores, qué es lo que está pasando en una comunidad que ya clama definitivamente por mayor atención, más que nada, no solamente buscar mayor respuesta al afectado en la etapa terminal, sino buscar la prevención. Si esa es la ruta. ¿Cuál es el factor? ¿Cuáles son los factores?
y cómo prevenirla. Eso es lo que es más relevante de todo. Doctora, no sé si podríamos hablar de cuántos casos usted han podido detectar. Sí, tenemos en Panamá un número muy alto de pacientes en salas de hemodiálisis, cerca de 2.500 pacientes. Hasta ahora la estadística del 2000 al 2015 ha computado más de 4.500 casos fallecidos por esta patología. En el caso de los censos de atención preventiva que hizo el Gobierno Nacional, el 23.6% de los casos de censos sospechosos de enfermedad renal crónica están localizados en la región de Coclé, y aquí se hicieron miles de personas bajo ese censo. Y en nuestro estudio tenemos 1.230 pacientes aproximadamente de 7 unidades de hemodiálisis del periodo 2014-2017, y definitivamente que la cifra va a crecer. ¿De no tradicionales? No. ¿De tradicionales? Estas son las globales. Las okay, globales. Okay. De las no tradicionales estamos trabajando en eso porque tenemos que identificarlas muy bien. Queremos buscarlo. La buscamos primero en las salas de hemodiálisis porque están los pacientes como más concentrados, tenemos acceso a toda la información. Pero queremos irnos hacia una población de que si tienen alguna situación temprana, que acudan, que busquen la atención, que no se dejen esperar hasta que lleguen, porque parte del problema de este paciente no tradicional es que cuando él tiene la patología, ya es muy avanzada. Y eso no permitiría entonces hacer la prevención o los ajustes necesarios. Doctora, cuando usted habla de aspecto ocupacional, por ejemplo, ¿qué tipo de labores? Normalmente se ha visto en pacientes que tienen uso de su labor muy extrema, muy extenuante. En Centroamérica se le ha llamado el mal de la caña, porque de alguna manera se ha concentrado en pacientes, en individuos que trabajan la caña de azúcar. Ustedes saben que el cortador de caña en ciertos momentos del día, el calor muy intenso, la actividad muy extenuante, están en campos muy de gran magnitud y extensión. El acceso a líquidos y agua no siempre es conveniente, y ellos a su vez pueden estar ingiriendo medicamentos porque el dolor de espalda, el dolor de cintura, que son los llamados analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, que hacen que el cuerpo se mejore un poco su condición de dolor muscular o corporal, pero en el tiempo, si lo sigue usando en forma indiscriminada, puede dañarle el riñón. El tema de algunos otros agentes químicos que están utilizando en su labor diaria o que le llegan por la parte ambiental. Nada de eso todavía se ha hecho una asociación directa, pero sí se está investigando. ¿Trabajos informales, por ejemplo, en la capital o en las ciudades? En cierta estadística que hicimos también con los datos del INEC, que nos ha colaborado muchísimo, habla de que hay trabajadores ambulantes afectados con esta enfermedad renal crónica, y de alguna manera es porque están probablemente en la calle, hay acceso a ambiente probablemente contaminado, con muchas en el aire y demás, y que también son horas del día prolongadas, probablemente poca ingesta de líquidos y manejo pues un poco complicado de algunas sustancias, ¿no? Gracias a la doctora Hildaura Patiño por este tema que nos preocupa mucho.